Los domingos, Planeta Zombie. Inauguramos una nueva sección en la que cada domingo hablaremos de una película del subgénero de zombies, infectados u otros seres dominados por un único deseo: devorarnos. Ahora que estamos asistiendo a un resurgir del género de los muertos vivientes o de los infectados, como es el caso de la serie del momento, The Last of Us, descubriremos las películas clave para entender este fenómeno cinematográfico, televisivo y social. Pero antes de hablar de la película de hoy, veamos de dónde viene el término zombie. La palabra zombie es un vocablo de origen bantú, procedente del profundo continente africano, que llegó al resto del mundo por obra y gracia de la esclavitud y pasando por Haití ha terminado en el vocabulario de cualquier fan del cine de terror. La palabra zombie acuña el significado de muerto viviente, ser sin voluntad, masa de personas con el cerebro lavado e irracional. Teniendo claro su significado y de dónde procede la famosa palabra, nos vamos a 1932 para encontrarnos la primera película de zombies de la historia del cine, White Zombie, aquí titulada La Legión de los Hombres sin Alma, de Victor Halperin, con el protagonismo de un estelar Bela Lugosi, donde ya se vislumbran las bases del zombie moderno, la infección, el origen afrocaribeño y el uso de la zombificación para anular a las masas. Más tarde llegó el clásico de Jack Tourneur, Yo anduve con un zombie, de 1943, con gran éxito de crítica y público, basada en los relatos periodísticos de Inés Wallace, con reminiscencias de la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre, y el film Rebecca del maestro Hitchcock. La sabia conjunción de estos ingredientes le dio a Tourneur uno de sus mayores éxitos. Teniendo en cuenta estos precedentes, nos metemos de lleno en el primer film que vamos a homenajear los próximos domingos. Y como no podía ser de otra forma, comenzamos con La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, 1968. Tercero de los filmes que dieron forma al cine de terror moderno si lo vemos como un triángulo perfecto. A la derecha, en su parte más ortodoxa, tendríamos El fotógrafo del pánico, de Michael Powell, 1960. En el vértice de arriba estaría Psicosis, de Alfred Hitchcock, 1960. Y a la izquierda del triángulo, en la parte más heterodoxa, aparece La Noche de los Muertos Vivientes. Dirigida por un joven de Nueva York que se ganaba la vida realizando spots publicitarios, aunque lo que le apasionaba eran los cuentos de terror, los cómics de EC y los viejos clásicos de serie B y serie Z de los años 40 y 50. Romero y su grupo de amigos, al ver que nadie se atrevía a invertir en sus proyectos, fundan la productora Image 10 Production y entre todos consiguen $114.000, cantidad que le servirá a este para hacer su primer film. Cuando en 1968 se estrena La Noche de los Muertos Vivientes, pocos sabían que había empezado una nueva era en el cine de terror. Con guión de John A. Russo y del propio Romero, la película nos presenta un zombi carnívoro, que no caníbal, ya que no se devoran entre ellos, que surgen de viejas tumbas, de cementerios desvencijados, acechando a los vivos con sus rostros carcomidos por la putrefacción, cuerpos animados por una voluntad simple y animal: comer, andar y casi imparable. La película, rodada en un maravilloso blanco y negro, se inicia con una pareja de hermanos llegando de un viaje en coche a un viejo cementerio de Pittsburgh para ponerle flores a la tumba de su padrastro. Entre bromas, Johnny asusta a su hermana metiendo miedo con los espíritus del lugar. They're coming to get you, Barbara. Mientras, a lo lejos, ven acercarse a un tipo alto y con la cara demacrada, que inesperadamente ataca a Bárbara, y cuando su hermano acude al rescate, cae partiéndose el cuello, lo que la dejará indefensa, huyendo perseguida por el primer zombie postmoderno.
Bárbara corre y se esconde en una casa supuestamente abandonada, que servirá de bastión para el grupo de supervivientes que van buscando refugio, mientras va apareciendo la horda de zombies cada vez mayor. Dentro de la casa encuentran una radio que irá dando el parte noticiero, contando la situación en el exterior, creando una atmósfera cada vez más inquietante y claustrofóbica. La escena más espeluznante de la película sucede en el sótano de la casa, siendo una niña la protagonista de la potente escena. Por cierto, la sangre que vemos en el film está hecha con chocolate, pero tiene un aspecto tremendamente real. Los zombies que vemos deambular en la película y que sienta cátedra en el género es una figura metafórica, es el miedo a ser suplantada en nuestra identidad, a la pérdida de la individualidad, a nosotros mismos vistos como nuestro peor enemigo. Es la peor pesadilla de la sociedad moderna, el miedo a la masa ingente, a la jauría deshumanizada, el adiós a nuestras comodidades y a nuestra civilización. Cuenta John A. Russo que a la hora de escribir el guión se inspiró en la novela de Richard Matheson Soy Leyenda, aunque la película luego discurre de manera muy distinta e introduce un cambio muy original, y es el hecho de que el origen y explicación del levantamiento de los muertos solo es explicado al final y de pasada y encaja perfectamente. Vemos también en la película cómo los zombies se extienden víricamente infectados al morder, un concepto tomado del vampirismo. La ausencia total de sentimientos de las criaturas es un elemento perturbador, el miedo a la masa incontrolada, que remite al temor a la clase obrera desatada y sin posibilidad de razonar está patente en todo momento. Todo esto unido además al paradigma final de la muerte de Ben, el héroe de todo el metraje, a manos de patrullas de palurdos blancos, tendrá además una lectura sociológica que dio pie a multitud de debates. El racismo imperante en la sociedad americana quedará reflejado en este triste final. La película dio inicio a la trilogía de los muertos de Romero, en la que además clava las 24 horas de un día. La Noche de los Muertos Vivientes transcurre en su mayor parte en una noche muy oscura. La segunda, Dawn of the Dead, de 1978, justo termina cuando está amaneciendo, y la tercera, El Día de los Muertos, de 1985, en un mundo ya dominado por los zombies, donde los humanos resisten escondidos, sucede a plena luz diurna. Tuvo en 1990 un magnífico remake, dirigida por el artista de efectos especiales Tom Savini, y hay una edición especial con metraje añadido en YouTube. La película consiguió más de 30 millones, convirtiéndose en una de las producciones más rentables de la historia del cine. La Noche de los Muertos Vivientes es la piedra angular de todas las películas de zombies que llegaron después, y como tal, hay que rendir pleitesía al rey del género. ¡Viva George A. Romero! Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.